Santiago capítulo 5. Versículo 1. Dice, vamos ahora ricos, óiganme ricos, otra forma en la cual se podría traducir. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Santiago capítulo 1, del versículo 1 al 5. La prédica de hoy se titula Sometiendo las riquezas al Señor. Sometiendo las riquezas al Señor. Este es un texto sumamente duro. Este sí que es un texto sumamente duro. Así que para entender lo que está pasando acá, para que estos 6 versículos tengan sentido, yo me veo forzado a volver a ponerles en contexto el libro de Santiago. Santiago es un libro, fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, y Santiago fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Repetimos, si hay alguien nuevo aquí, esto le va a servir muchísimo para que se ponga en contexto en todo lo que estamos estudiando ahora en estos meses. Santiago fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Fue martirizado, fue muerto, asesinado por causa de Jesucristo en el año 62 después del Señor. En el 62 después de Jesús, Santiago fue martirizado. Fue medio hermano del Señor Jesucristo, medio hermano de madre. Comenzó no creyendo en Jesús, pero después se convirtió en un fiel seguidor de Jesús y terminó siendo, repito, el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro era el líder de los apóstoles y de la causa globalmente hablando. Pablo fue más tarde el líder de los gentiles, de nosotros, de la iglesia no judía. Pero Santiago fue el líder de la iglesia local que estaba en Jerusalén. Ahora, miren por favor este punto que quiero mencionarles ahora. En el libro de Hechos, capítulo 8, no lo busquen, solamente anótenlo para que después lo corroboren. Jesús vive 3 años con sus discípulos, predica el evangelio, nombra 12 hombres, de los cuales uno le traiciona. Quedan 11 para seguir la obra, más Matías, que ocupa el lugar de Judas. Entonces él manda a estos 12 hombres para que prediquen el evangelio en todas las regiones y principalmente a los judíos. Esa era la idea de Jesucristo, ese era el plan. Ahora Jesús le dice a ellos, no se vayan sin que antes venga el Espíritu Santo. Jesús asciende a los cielos junto a su Padre y desciende el Espíritu Santo, el cual equipa a la iglesia para que predique el evangelio. Después de que el Espíritu Santo desciende y nos llena de dones a los cristianos, el evangelio empieza a expandirse por todas partes. Y si ustedes ven en Hechos capítulo 3, 4 y 5, la gente se convertía de a 5,000, de a 3,000, de a 2,000. Mucha gente se convertía por la predicación fogosa y ardiente de hombres como Juan, como Pedro y los demás. Mucha gente se convertía. Ahora, lo que comenzó siendo un lugar peligroso para los cristianos, que era Jerusalén, con el tiempo, con la predicación y con la conversión masiva de mucha gente, se volvió un lugar relativamente seguro. Muchos cristianos ya había en Jerusalén. Y Jerusalén se volvió de repente una ciudad relativamente cómoda para ser creyente. Cuando hay uno en un lugar, cuando hay 5, cuando hay 10, de repente
cuesta mucho, pero cuando de repente tenemos una iglesia de 10.000 personas, bueno, ya somos una comunidad respetable. Esto es lo que aproximadamente estaba pasando en Jerusalén. Muchos creyentes había en esta ciudad y Santiago era uno de los pastores, de los obispos o ancianos, que significa la misma cosa. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 8? Bajo la providencia de Dios, hoy comprendemos que es bajo la providencia de Dios, se desata una terrible persecución contra los cristianos. Una persecución que tiene como objetivo frenar el avance del Evangelio. Hechos capítulo 8. Inclusive si ustedes ven en Hechos capítulo 8, esta persecución es como impulsada. Uno de los instrumentos de esta persecución es una persona que más tarde se convertiría increíblemente en el apóstol para los gentiles, porque fue Saulo uno de los instrumentos para perseguir a la iglesia en Jerusalén. Eso es algo, gloria al Señor. Y miren lo que ocurrió. El reino opuesto, o los que aborrecían a Jesús, al querer evitar que el evangelio avance y persiguiéndoles a los cristianos para que no prediquen, terminaron, y metafóricamente te lo digo, terminaron moviendo el avispero. Creo que nunca habrás hecho eso, ahora a un panal de avispas y salen todas, ¿verdad? Es lo que hicieron. Y al querer frenar el evangelio, terminaron siendo un instrumento para cumplir el mandamiento de Jesús. Los cristianos, siendo perseguidos, empezaron a correr por todas partes y al correr llevaban consigo el evangelio. Y ya no estaban solamente en Jerusalén, ya estaban alrededor de toda esa ciudad. Algo ocurrió. Muchas personas, por causa de la persecución que fue desatada contra los que creían en el evangelio, lo perdieron absolutamente todo. Y judíos de buena clase social, con un gran poder adquisitivo, de ser alguien en la sociedad, pasaron a ser absolutamente nada. Y muchos hermanos, muchos de ellos, muchos hermanos nuestros de aquella época, lo perdieron absolutamente todo. Por consecuencia, muchos estaban trabajando de lo que fuera y por lo que fuera con tal de poder comer. Y lo digo en un sentido lícito. Todo lo que podían hacerlo lícitamente hablando, ellos lo hacían. Y muchas personas también, al ver la necesidad de estas personas, se aprovechaban y les pagaban salarios, sueldos totalmente injustos. Eso es lo que le estaba ocurriendo a estos hermanos. Entonces Santiago escribe una carta que también ayuda al cristiano a vivir, pero él escribe para ayudarles, para confortarles, para consolarles y guiarles a los hermanos de esta época que estaban pasando por esta situación tan difícil. Si bien el texto de Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6, es un texto sumamente fuerte, porque dice: ahora vamos ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Hay que aclarar urgente esto, de verdad, porque esto no es algo que uno se levante frente a la casa de alguien pudiente y diga: este es tu versículo. Acá Santiago no está condenando al rico por ser rico, ni tampoco él condena las riquezas. Él está condenando a los ricos, a estas personas pudientes, que por causa de la posición que las riquezas le han dado, ellos estaban explotando a personas en necesidad. A ellos es a quien escribe Santiago. Por eso inclusive los traductores reformados, Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, le pusieron el título contra los ricos opresores, porque es a ellos a quienes va dirigido. Estos no son creyentes a quienes va este texto, y más adelante voy a meterme en eso, que hace un texto para no creyentes dirigida a una iglesia. Dentro de un momento voy a ir a ese punto. Pero el tema es que estos no son creyentes porque no hay acá un llamado al arrepentimiento. Aquí simplemente ya hay una condena, y parece que Santiago asume como el papel de un profeta del Antiguo Testamento, porque él ya simplemente condena y dice: llorad y aullad por las miserias que os
vendrán. Así que quiero decirles, por favor, esto no es un texto comunista ni socialista, es un texto que habla de hombres que no sometían sus riquezas al Señor. Así que Él no condena las riquezas, Él condena al rico opresor. Y es importante mostrarles con la palabra de Dios la base bíblica para esto, que hubieron muchos hombres muy pudientes, muy ricos, que fueron grandes siervos de Dios. Para empezar, Job. Job fue un hombre muy rico, sumamente rico. Lo perdió todo, pero después tuvo mucho más de lo que tuvo al inicio, y Job fue un hombre de Dios. También Abraham, el padre de la fe, a quien tanto invocamos como prácticamente el primer patriarca, fue un hombre sumamente rico, muy rico. David fue rico, Salomón fue rico, y Josías, que inclusive llevó a Israel a una reforma. Ustedes pueden ver las reformas de Josías, también fue un hombre, junto con los otros reyes que fueron piadosos, fueron hombres sumamente ricos. Y hay muchos otros en el Antiguo Testamento, solamente menciono algunos. Inclusive Jesús tomó un hombre pudiente, de poco estatus social, sí, pero un hombre muy pudiente que era Mateo. Mateo era un hombre acaudalado, un recaudador de impuestos. Digo de poco estatus porque el recaudador de impuestos era lo más bajo de lo bajo. Habían pecadores y recaudadores de impuestos. Así es como la Biblia inclusive se refiere a ellos. Lo peor de lo peor, porque eran traidores a la patria para los israelitas. Así que Jesús tuvo un hombre pudiente entre sus apóstoles y discípulos, que fue Mateo el cobrador de impuestos. También hay una mujer, a mí me gusta mucho leer su historia, que está en Hechos capítulo 12, que fue la madre de Juan Marcos. Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. La madre de Juan Marcos, está en Hechos capítulo 12, era una mujer pudiente, hasta inclusive tenía una sirvienta, tenía una persona que trabajaba para ella en la casa. Y si tenías eso en aquella época, créeme hermano, eras muy pudiente. La casa de esta mujer se convirtió en un momento dado en el refugio para los apóstoles y discípulos de Jesús. De hecho, cuando Pedro fue encarcelado y lo libera un ángel, lean la historia de Hechos capítulo 12, Pedro al salir huyendo, al primer lugar que él va es a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y le recibe Rodé, su criada. También hay otro hombre que quiero darle un énfasis, un hombre pudiente, un hombre rico, que se llama José de Arimatea. José de Arimatea fue un hombre rico. ¿Qué tan rico? Muy rico. Dice el libro de Mateo capítulo 27, versículo 57, que él fue un hombre rico y fue discípulo de Jesucristo. Fue un discípulo de Jesucristo. En el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 43, por favor, todos estos versículos anótenlo, porque sería bueno que después esto le expliquen a otra persona para que tenga una visión santa de lo que son las riquezas. Dice que era un miembro noble del concilio. Ahora, no era como Mateo, que solamente era pudiente. Este era un miembro noble del concilio. Y no hay ninguna figura, y por favor te pido que me prestes atención aquí, no hay ninguna figura social que yo te pueda decir, un José de Arimatea aquí en Asunción, en Paraguay, es el equivalente a esto. Porque acá no tenemos una clase social teocrática en la cual haya una cúpula religiosa por la cual solamente uno puede llegar por el vientre. Uno nacía judío o no nacía judío. Y uno era fariseo y descendiente de un linaje de fariseos o no lo era. Uno era de la tribu de Benjamín o no era de la tribu de Benjamín. Así que José de Arimatea no solamente era rico, era un hombre prestigioso, honorable, un hombre noble, miembro del concilio de Jerusalén. Y cuando todos los discípulos habían corrido por temor, Jesús había muerto, y cuando todos los discípulos habían corrido, todos habían disperso, porque una vez que se hirió el pastor, las ovejas salieron corriendo, tal como Jesús lo había profetizado. Cuando todos habían desaparecido, porque Jesús había muerto y estaba colgado ahí del madero, y venir y decir quiero el cuerpo para sepultarlo podía significar que en menos de 12 horas estés al lado con él crucificado. Cuando era peligroso identificarse como un discípulo de Jesús,
Este hombre, José de Arimatea, osadamente, como dice Marcos capítulo 15, versículo 43, osadamente se presentó ante Poncio Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y aunque Jesús murió como un esclavo, como lo peor de lo peor, Jesús murió en la humillación más grande que un hombre puede tener, tanto así que nunca un romano podía morir de esa forma. Aunque Jesús murió como un esclavo, como un don nadie, este hombre puso sus riquezas a disposición para que él sea sepultado como un rey, en una tumba nueva, con especias aromáticas, con un lienzo hermoso. Y le acompañó otro, que también era un hombre bien posicionado económicamente. Según Juan, estaba con él Nicodemo. Nicodemo, el que en Juan capítulo 3 había acercado a Jesús y Jesús le había dicho, tenés que nacer de nuevo. ¿Estas cosas no sabe Nicodemo? Y por la pinta de Nicodemo, por lo que veo, Nicodemo nació de nuevo y también fue osadamente con José de Arimatea a presentarse para pedir el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que el punto es, ¿el problema está en las riquezas? No, el problema está en el amor al dinero, que es lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, que dice que todas las raíces de todos los males, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la regla es simple, hermanos. La regla es simple. Aquello que ames con todo tu corazón es lo que va a enseñorearte. Jesús, en una de las parábolas del Sermón del Monte, dice que no se puede servir a dos señores porque o se amará a uno y se aborrecerá al otro. El problema no son las riquezas, el problema es el amor desmedido, el amor pecaminoso hacia los bienes de este mundo. Ese es el drama, ese es el problema. Ese sí es el problema. Y la regla, aquello que ames con todo tu corazón, es lo que va a enseñorearte, no solamente para el dinero, es para cualquier cosa, es para un deporte, puede ser para un deporte, para una novia, para un hijo, para una carrera, para uno mismo. Cualquier cosa que uno ame es lo que va a terminar motivando todos los actuares de su vida. Así que yo estoy haciendo un esfuerzo bíblico para mostrarte que ahora vamos ricos, ahora óiganme ustedes ricos, no es un texto que condena las riquezas. Yo no soy rico, y estoy lejos de eso, pero no es un texto que condena a nuestros hermanos que han sido bendecidos de esta manera por parte del Señor, sino que lo que el Señor condena es cuando las riquezas nos gobiernan, cuando estos son el motivo de nuestra vida. Hay un texto en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, y por favor compréndame el énfasis que le estoy dando a esto, porque es una visión bíblica la que queremos establecer. Dice en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice, a los ricos de este siglo, y es la expresión correcta, porque uno puede ser rico en este siglo, pero pobre allá arriba. Hablamos de aquellos que tienen bienes aquí. Dice, a los ricos de este siglo, dice Pablo a Timoteo, manda que no sean altivos. ¿Qué significa altivos? Algo que tiende a producir mucho cuando uno posee algo. No hace falta ni siquiera tener mucho. Hace falta simplemente tener más que los demás. Repito, ni siquiera hace falta tener mucho. Simplemente hace falta tener más que los demás. Esto produce altivez. Me siento alto, más que los demás. Entonces dice, manda a los ricos de este siglo que no sean altivos. De hecho, que el mundo va a conspirar para que te sientas así, porque no es lo mismo una persona que se baja de un autito chiquitito, compacto, pequeño, que alguien que se baja de un BMW o de un Mercedes-Benz o de un Volvo. El mundo te trata diferente y es así, es verdad.
¿Te habrá pasado que en algún momento dado tuviste que salir apurado a un lugar y fuiste con una ropa no tan espléndida y te trataron de una forma y después fuiste con una ropa mejor y te trataron de otra forma? Créeme, si te bajas de un auto lujoso con ropa lujosa, de entrada ya sos luego señor. Buenas tardes, buen día, señor. Si te bajas de un colectivo es, hey, vos. Es así. Ahora, cuando la gente ve que uno posee mucho, la gente te trata de esa forma y eso puede producir que nos volvamos altivos. Son el efecto de las riquezas. Así que dice, repito, que los ricos de este siglo no sean altivos. Y acá está el núcleo. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y una de las cosas más ciertas de esta vida terrenal es que las riquezas de este mundo, hermano, en Cristo Jesús, son totalmente inciertas. Uno puede tener mucho hoy y mañana, ni siquiera puede ser por culpa tuya, puede ser por culpa de otro. Y mañana uno puede quedarse literalmente en la calle. Y hay miles y miles de testimonios de personas que han tenido fama y riquezas que se han quedado totalmente sin nada. Así que el Señor dice a través de Pablo a Timoteo que le diga a los ricos de este siglo que no pongan en las riquezas su esperanza, su tranquilidad, sino que en el Señor, porque no hay nada más incierto que los bienes de este mundo. Esa es la postura bíblica para mirar los bienes materiales. Hay un hombre en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21, y voy a parafrasear esto, es una parábola muy conocida. Cuando se acerca unas personas junto a Jesús y le dicen, hermano, Jesús, Señor, Maestro, ¿puedes intervenir para la repartición de los bienes que tengo en disputa con mi hermano? Y él le dice, ¿quién me puso entre ustedes como un partidor? Y a los que codiciaban los bienes materiales de manera desmedida y tenían tendencia a ser avaros, él le dijo esta parábola. Había un hombre muy rico que al juntar muchas riquezas se paró frente a sus graneros y dijo lo siguiente: alma mía, muchos bienes has acumulado, has juntado para tu vejez. Él dice después, repósate, come y bebe, regocíjate. Y el Señor dice, este es un necio, porque esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Saben qué es un avaro? ¿Saben qué es un avaro? Un avaro es una persona que tiene mucha dificultad en gastar su dinero. Mucho. Tanto así que algunos son tan avaros que son hombres que tienen muchos bienes, pero viven de manera miserable, con el mismo zapato hace 25 años, con el mismo pantalón hace 5 años, y se jactan que tienen un auto hace 40 años y una casa destrozada, pero ellos son millonarios. Eso se llama avaricia. Es tan mezquino con el dinero que ni siquiera está dispuesto a gastarlo por sí mismo, mucho menos por los demás. Así que si alguna vez ven esto como una virtud, esto se llama avaricia. El avaro mira sus bienes, los contempla y dice a su alma, regocíjate, reposa, tranquilízate, haya paz, porque hay muchos bienes. Eso es ser avaro. Así que el texto no condena las riquezas. Vuelvo a repetir, condena a aquel que acumula dinero de manera pecaminosa, de manera avariciosa. El texto es sumamente duro, de verdad. Yo leí y dije, Señor,
Qué duro inclusive leerlo, sin ni siquiera explicarlo. Qué duro, Señor. Ahora vamos ricos, lloren y aúllen, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Después dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas y vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Realmente yo acá parece que leo a un profeta del Antiguo Testamento simplemente ya profiriendo una condena terrible contra estas personas. Para mí es evidente que estos no son creyentes. Y he buscado un comentarista para ver si coinciden conmigo y a todo lo que he leído están de acuerdo, no son creyentes. Jameson, Fawcett, Brown, Kistemaker, MacArthur, Calvino, estos son inconversos. Ahora, ¿qué hace un texto para inconversos en la carta de Santiago, en una carta dirigida para una iglesia? Hay tres buenas razones y me parecen sumamente coherentes. Primero, era que el actuar de estos ricos estaba afectando a los cristianos. Por eso dice en el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo. Y cuando se habla de justo, es de creyentes. Así que estos ricos opresores se estaban valiendo de la necesidad de los creyentes para explotarlos. Segunda razón, para mí muy valedera, es que probablemente estaban en la iglesia. Y eso es real. Así que cuando este texto iba a ser leído, varios de ellos iban a estar ahí. ¿De dónde puedan parar eso? En Santiago capítulo 2, versículo 6, cuando Santiago le dice a la congregación que no haga diferencia entre gente que tiene mucho y que tiene poco, porque recuerden lo que dice Santiago capítulo 2, si en tu congregación o en tu iglesia o en la asamblea o en la sinagoga entra una persona con ropa andrajosa, con aspecto de persona no pudiente, y uno le dice, siéntate en el fondo, y viene una persona luego con ropa espléndida, con anillo caro, de hecho que el anillo en la época significaba prestigio, familia, linaje, y le decía a esa persona con ropa espléndida, venía acá adelante en los primeros lugares, reservados para usted, señor empresario, hay que agarrar a Santiago y hacer un avioncito con él, esa página. Así que la práctica de poner listones en los primeros lugares de la iglesia para los empresarios de la congregación es una afrenta total a Santiago. Y algunos hacen, sí, yo lo he visto, sí, yo también. Dice después Santiago cuando exhorta a la iglesia que no haga acepción de personas por causa del factor económico, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, despreciado al pobre. Y después hace una pregunta retórica, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y esto es lo que le está diciendo, ¿acaso no son estos ricos opresores aquellos que a ustedes los oprimen? Y cuando les deben son los que le llevan a los tribunales. Y repito, a los ricos opresores. Entonces probablemente cuando esta carta sea leída, varios de ellos habrían escuchado esta condena. Ni siquiera llamada al arrepentimiento, es una condena directamente. Otra posibilidad, otra razón por la cual está acá este texto, es porque probablemente algo muy propio del Salmo 73, cuando un creyente que quiere vivir una vida cristiana piadosa y está mal económicamente y no toma el camino de lo ilícito para enriquecerse, pasa penurias por esto y ve a gente que está enriqueciéndose haciendo lo malo, uno podría entrar en modo Asaf, Salmo 73, y empezar a envidiar a aquellos que se están enriqueciendo de manera pecaminosa. Entonces aquí Santiago está diciendo, ¿saben qué? No les envidien. No les envidien.
Es mejor tu pobreza en obediencia que esa riqueza sobre mi ira. Es lo que Santiago está haciendo también. Entonces cuando el cristiano lee dice, sí, perdón Señor. Era como un animal que no comprendía. Lean el Salmo 73 y van a entender a qué me refiero. El Salmo de Asaf. El concepto de riqueza, de qué es ser rico, ha tomado nuevos significados a través de la cultura y el tiempo. Job, de quien hablamos que era rico, era un hombre rico porque tenía muchas tierras, hectáreas y hectáreas de tierra, muchos sirvientes, mucho ganado. Era un hombre sumamente rico. Hoy día uno puede no tener 1 metro cuadrado de tierra. Hoy alguien podría no tener una sola cabeza de ganado y ser uno de los hombres más ricos de este mundo. ¿Cómo? Con la creación de todo el sistema monetario virtual. Uno puede tener cuentas corrientes en bancos y tener millones y millones y millones de euros, de dólares. Ahora, ese concepto en la época de Job era lejano, no existía. La banca electrónica, ni en la mente más descabellada estaba eso. De hecho, que hay más riquezas fuera del papel moneda que lo que hay impreso o acuñado en billetes y monedas. Así que quiero mostrarles que en la época de Santiago, la forma en la cual la gente acumulaba eran de estas 3 maneras. No habían bancos, no habían cuentas corrientes, no habían cajas fuertes en bancos. La forma en la cual la gente acumulaba en las épocas de Santiago era de estas 3 formas. Productos agrícolas, granos, cereales. La gente acumulaba de esta forma. Y miraba sus graneros, y así como el de Lucas 12, decían, ¡ay, mucho trigo! Y ya me imagino ahí comiendo y bebiendo como el de Lucas 12, y ahí gozosos por graneros grandes. Otra forma de acumular riquezas también eran ropas. Uno acumulaba ropa lujosa, ropa fina, con encajes de oro, con flecos espléndidos, de telas importadas. Y uno fácilmente podía vender estas ropas y hacer de eso efectivo. Y otra forma también en la cual se acumulaban riquezas en la época de Santiago era por medio de metales, oro, plata, bronce. Y miren cómo Santiago prácticamente lo que está haciendo es denigrar todo aquello sobre lo cual estas personas han depositado sus esperanzas. Él dice en el versículo 13, el versículo 2, del capítulo 5, vuestras riquezas están podridas, y esa podredumbre habla de algo orgánico, están podridas, y vuestras ropas están comidas de polillas, y vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y acá está prácticamente el centro de la acusación. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué está condenando Santiago? O mejor dicho, nuestro Señor a través de Santiago, la acumulación de dinero. Y uno diría, ¿Santiago está condenando el ahorro? No. Porque hay una diferencia entre el ahorro prudente y la acumulación avara. Si yo tomo el extracto del banco y hago lo mismo que este rico avaro hacía con su silo o con sus graneros, si yo tomo el extracto del banco y veo números grandes y digo, ¡alma mía!
Toma, come y bebe, porque has acumulado muchas riquezas para tu vejez. Repósate, regocíjate. Si yo hago eso, el Señor me dice, necio, en cualquier momento puedo pedirte tu alma. Y hay personas que acumulan tanto dinero como si fuera que van a vivir 1000 vidas. Y por lo general terminan teniendo descendencia que derrochan todo aquello que ellos han acumulado. ¿Por qué? Porque no les ha costado absolutamente nada. Así que hay una diferencia entre la acumulación avariciosa, avara, y el ahorro prudente que es propio de un buen mayordomo. Porque alguien podría decir acá, pastor, esta prédica no es para mí. ¿Por qué? Porque yo no acumulo nada de lo que gano. Y soy tan poco avaro que no es que no acumulo, hasta gasto lo que ganaré. Así que, pastor, esta no es mi prédica. Bueno, ese es otro extremo, eso se llama imprudencia y mala mayordomía, y también es pecado. Porque comprar lo que no necesito con el dinero que no tengo, hermano en Cristo Jesús, eso no adorna nuestro evangelio y no somos buen testimonio para con los de afuera. Aquí lo que Santiago está condenando es esa acumulación perversa. Eso es lo que le está condenando. Aquel que se reposa por lo que tiene, que no entiende que eso es incierto, que nuestra vida es como una neblina, como un viento suave, como una flor en el campo, que cuando sale el sol esta se marchita. Es eso lo que él está condenando. Ahora, quiero explicarle una diferencia de lo que es juntar dinero con el Señor. No como estas personas que acumularon para los días postreros, reposando en esto que se mohece, que se pudre, que va a testificar contra ellos en el día de su juicio, que son ricos aquí abajo, pero pobres allá arriba. Porque Jesús habló de juntar riquezas en el reino de los cielos. Hay un pastor llamado Héctor Salcedo, contó un testimonio de un hombre que era muy rico en su país, y que él era conocido por ser muy generoso con la obra del Señor. Sostenía misioneros, levantaba iglesias, y por alguna cuestión, por lo incierto de las riquezas, él quedó muy mal económicamente. Dice que una persona le preguntó un día, Señor fulano de tal, ¿se arrepiente ahora de todo lo que dio para la obra del Señor? Tal vez si hubiese dado menos, hoy estaría mejor económicamente. Y él le responde, no, al contrario, lo que en verdad he acumulado es lo que he dado a la obra del Señor. Todo esto va a perecer conmigo. Eso sí es la riqueza que yo he acumulado. Así que si uno acumula riquezas pensando en algo más que uno mismo, pensando en glorificar al Señor, en ser un buen mayordomo como los que uno ve en las películas que están en un gran palacio, en una gran casa, y el Señor está en su habitación y cuando tocas la puerta sale él todo trajeadito, se llama Perkins, algunos de ellos, y te atiende y él es el que administra la casa, eso es un mayordomo, sí, exactamente, quédate con esa idea. Así también somos nosotros, así que si yo parto de la idea que lo que tengo no es mío, que yo soy un mayordomo y un administrador de los bienes que el Señor ha puesto en mis manos, voy a convertirme en una persona que aquellos bienes que yo posea, voy a ponerlos a disposición del Señor. Voy a tomar un poco porque mi amo es tan generoso que me ha permitido usar para mis placeres aquellas cosas que me ha dado, pero también entiendo que el dinero es un medio para un fin mayor
que es hacer avanzar el reino de Dios. Así que si yo acumulo riquezas en esta postura espiritual, si yo acumulo riquezas para sostener a hermanos y hermanas que han padecido desgracias, si yo pienso en las misiones, en sostener personas que van a ir a lugares a predicar el Evangelio en el cual es imposible que ellos hagan algo para sostenerse, si yo pienso en eso, si pienso ser un protector e impulsor de hombres de Dios y me empeño en no ser gobernado por las riquezas, cuando el mundo, que tiene una escala de valores que no son de este reino, y me refiero al reino de los cielos, me trate como si yo fuese más porque tengo tanto, yo no dejarme seducir por la tentación de ser altivo o soberbio, porque el mundo me dice que soy más porque tengo más que los demás. Si yo acumulo de esa forma, entonces yo estoy juntando dinero y haciendo riquezas conforme a nuestro Señor. Y soy un buen mayordomo de la obra. Es lo que yo estoy leyendo últimamente, como el jueves es la conferencia de la Reforma, hermanos reformados. Es lo que yo no puedo dejar de ver en la palabra de Dios y en la historia y en otros lugares. Hay hombres que no son tan conocidos, hombres y mujeres que no son tan conocidos, pero siempre están ahí. Siempre en la historia de la iglesia, en el caminar del Evangelio, hay una Lidia que ofrece su casa para que la iglesia comience. Siempre hay un José de Arimatea que está dispuesto a arriesgarlo todo para poner sus bienes en disposición para que el Señor sea honrado. Y vaya que lo honró. Siempre hay, acá voy a decir un nombre raro, y es raro por eso, siempre hay un Federico III, príncipe elector, que ayudó a Lutero para que no lo asesinen. E inclusive secuestró a Lutero porque él con su ímpetu iba a hacer que lo maten. Siempre hay hombres que han puesto sus riquezas para hacer que el Evangelio avance. Cuando fuimos a República Dominicana, Fabio y yo conocimos a los que hacen eso ahí. No son muy conocidos de nombre y ni quieren serlo, pero siempre el Señor los pone ahí para hacer avanzar la obra del Señor. Aquí también tenemos los nuestros y son una pieza fundamental para el avance del Evangelio. ¿Sabes qué estoy haciendo yo como tu pastor hoy con esta prédica? Yo estoy preparando tu corazón si es que al Señor le place poner riquezas en tus manos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si el día de mañana el Señor, como una prueba, porque también es una prueba, y alguien podría decir, pruébame a mí, Señor, de esta forma, el Señor podría poner muchos bienes para que lo administres. Estas personas que están aquí, estos de quienes estamos hablando en este momento, habían acumulado riquezas de una mala forma. Miren lo que dice aquí, en el versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dice después en el versículo 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y ese justo se refiere a creyentes. Y él no os hace resistencia. Así que estas personas habían oprimido a los justos
habían inclusive abusado de ellos y habían amasado grandes cantidades de dinero, inclusive pagándole a estas personas lo que no era justo. Hermanos, uno podría leer un texto como este y decir, ¿la Biblia hasta habla de eso? Sí, la Biblia hasta habla de eso. Que cuando nosotros, por alguna cuestión, estamos en una posición social o laboral de superioridad, paguemos al obrero lo justo. Es una forma de glorificar al Señor. Miren, yo creo en pedir mejores precios para comprar ciertas cosas de acuerdo a la cantidad. Pero también yo tengo una política personal de que hay personas a quienes yo no regateo, porque creo que son dignos obreros de su salario. Si viene un plomero en mi casa a cambiar un caño y yo veo que ha hecho un buen trabajo, que ha dado un buen servicio, hermanos, son cosas que yo personalmente no regateo. Yo no regatearía un pancho en la calle o una chipa a un chipero. Hay cosas que hay que pagarlas, hermanos, y dar buen testimonio, ser un buen pagador. Eso también glorifica al Señor Jesucristo. Y si alguna vez ustedes están en una posición en la cual tienen personas que están trabajando para ustedes, miren lo que condena al Señor. El Señor condena el no pagar lo que a ellos les corresponde. Así que quédate con menos, pero paga lo justo, porque hay un juicio terrible contra estas personas por hacer eso. Es mejor ser menos rico que tener riquezas bajo la furia del Señor. Así que, ¿cuál es la idea central de este texto que estamos leyendo ahora? Las ideas son claves y simples. La iglesia estaba sufriendo y había personas que estaban aprovechándose de eso. El Señor les dijo a estos creyentes, yo voy a hacerles justicia. Ustedes me han clamado y sus clamores han llegado a mis oídos. Y así por cualquier asunto, créanme, hermanos, inclusive esto está en Apocalipsis capítulo 6. El clamor de los santos es un clamor que el Señor oye. Y la venganza no es nuestra, la venganza es de Jehová. Y Él hará justicia por nosotros. Lo segundo es que el Señor no condena las riquezas, sino que Él condena el depositar nuestras esperanzas en los bienes materiales. Y hay una forma de acumular dinero como un medio para un fin mayor, que es el avance del Evangelio. Así que ruego al Señor. Yo no soy un hombre rico, y lo digo sin ningún problema, y no lo seré. Al ser pastor yo he renunciado a eso. Y al ser pastor reformado, mucho más yo he renunciado a eso. Sí, porque hay pastores que tienen mucho más que mucha gente, ¿verdad? Al negarme a trasquilar ovejas y al acostarme para que ustedes me pongan billetes o a venderle agua bendita o aceite milagroso o un cheque con la firma de Jesucristo, que lo he visto aquí en Paraguay, hermanos, yo he renunciado a eso. Y cualquier pastor sano también. Pero aquellos a quienes el Señor, en su providencia y su soberanía, ha decidido darles dinero, yo ruego mucho por ellos. Y tenemos que orar por ellos para que salgan victoriosos de esa prueba. Y parece chistoso, ¿verdad? ¿Prueba? ¿El dinero? Sí, hermano, es prueba. Así como la pobreza es prueba. El dinero hace que muchos se aparten del camino. Así que oremos por ellos, porque somos un cuerpo y ellos son miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Por el Señor Jesús vale la pena dar la vida. El Evangelio es todo lo que tenemos, y a mí me aterraría la idea de estar en mi lecho de muerte y ahí agonizando pensar
arrepentido, hubiese hecho más esto, hubiese hecho más aquello. Sería terrible esa escena. Así que ruego al Señor por nuestros hermanos y que sean buenos mayordomos de todo lo que el Señor ponga en sus manos. Y en mayor o menor medida de todo lo que el Señor ponga en tus manos, también tenemos un llamado a ser buenos mayordomos de todos los bienes que el Señor ponga en nosotros. Vamos a orar, hermanos.